Basta con una sola frase, pronunciada en los últimos días, para comprender por qué la voz de la Iglesia en Occidente ya no llega a nadie. No lo dijo un polemista, ni un bloguero, ni un europeo decepcionado. Viene de lejos, de una iglesia que crece mientras la nuestra se vacía. Esa misma semana, desde otro continente, otra voz autorizada dijo algo que parecía darle la razón, pero que en realidad lo condujo en la dirección completamente opuesta. Si en algún momento dejaste de escuchar lo que dice la iglesia y ni siquiera te diste cuenta, estos dos hombres están hablando de ti sin mencionarte por tu nombre. El primero se llama Matthew Hassan Kuka. Tiene 73 años. Dirige la diócesis de Sokoto, en el norte de Nigeria, y habló el 10 de agosto en una larga entrevista. Le preguntaron qué errores había cometido la iglesia en Europa para acabar con iglesias vendidas, convertidas o vacías. Y él remontó al principio. Les recordó que todo comenzó con 11 hombres asustados, a quienes se les dijo que no llevaran dinero y que fueron perseguidos hasta las catacumbas. No buscaban el poder secular, solo confiaban en el poder del Espíritu Santo. Luego, señaló el punto de inflexión con una palabra que uno no esperaría de un obispo, porque habla de enamorarse. Lo que erosionó la autoridad moral de la Iglesia fue el apasionado romance con el poder secular. La siguiente imagen es la mejor parte de la entrevista, y casi nadie la captó. Una vez que la Iglesia abandona la base, donde está el pueblo, y asciende a los niveles más altos del poder, va perdiendo gradualmente su fuerza moral. La secuela es aún más dura, porque no describe una derrota sufrida, sino una semejanza deseada. El secularismo explotó esto. La Iglesia abrazó el mundo y se convirtió en el mundo que estaba destinada a cambiar. Le preguntaron si África, dada su vitalidad, era inmune, y su respuesta fue tajante. No existe inmunidad a este virus. La única inmunidad consiste en aprender de las experiencias de otros. Añadió un proverbio que solía contarle su abuela y que jamás olvidarás. Lo que dejó calva a la madre buitre, dejará calva también a su cría. En toda África había 2 millones de católicos en el siglo XIX, y hoy son 281 millones. Más de 140 veces esa cantidad en poco más de un siglo. Solo en Nigeria hay aproximadamente 35 millones de ellos, con una asistencia semanal a misa de alrededor del 94%, la más alta del mundo. Pero hay otro dato que no oculta en esas cifras. Casi 9 décimas partes del crecimiento africano provienen de los hijos de católicos, y solo un poco más de 1/10 parte de las conversiones de adultos. Le preguntaron si una fe que se transmite por nacimiento no es frágil, y él no se defendió. La fragilidad es inherente a cualquier institución que se deja desatendida. Luego hay un pasaje que cambia el tono y trata sobre un niño cuyo nombre no se menciona, pero cuyo nombre lleva la casa del obispo. Tenía 18 años, era seminarista y fue secuestrado junto con otros 3 compañeros. Tras negociaciones y el pago de un rescate, los otros 3 fueron liberados, pero él fue asesinado. El motivo se conoció un año después, cuando los secuestradores fueron capturados y confesaron. Lo mataron porque, a pesar de sus armas, él insistió en que debían arrepentirse de sus crímenes y volver a Dios. Hoy en día, la casa episcopal lleva su nombre, y en el seminario de Kaduna hay un santuario en su honor, lo que indica el peso que aún pesa allí esa muerte. El juicio no deja margen de error para quienes han matado, y retoma los salmos contra los ídolos. Los que amenazan con matar en nombre de Dios son idólatras, que tienen bocas que no hablan y ojos que no ven. En cuanto a cómo reaccionar, sin embargo,
se muestra sorprendido, porque rechaza la palabra que cualquiera usaría. Lo que llamamos persecución es, en gran medida, otro nombre para el fracaso del Estado. También habla de un hermano que, para reducir las bajas en caso de ataque, había ordenado a los fieles que acudieran a misa en pequeños grupos, y de cómo éste respondió que no. Estaríamos adorando en su templo maligno. Ahora dirige tu mirada al otro lado del mundo, porque en esas mismas horas un cardenal tocó la misma herida partiendo de un punto opuesto. El 18 de agosto, el cardenal Raymond Burke apareció en un vídeo en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y señaló algo que muchos católicos ya no reconocen. La distinción radica entre el hombre y el cargo, y él la formula de manera que cualquiera pueda tenerla presente. Él también es un hombre, y a veces el Papa habla como un hombre, y a veces habla como el vicario de Cristo en la tierra. De esto extrae una conclusión que pocos cardenales plasmaron por escrito. Las declaraciones espontáneas hechas a los periodistas no son la doctrina de la fe, y un creyente puede objetar legítimamente. Sin embargo, inmediatamente después, cerró la puerta a cualquiera que quisiera usar esas palabras para librarse de la obediencia. Nunca, jamás debemos perder el respeto por el oficio de San Pedro, el oficio conferido por Cristo mismo. Y añadió la frase que en pocas horas se viralizó en los sitios web católicos. Aunque haya habido papas que no hayan desempeñado su ministerio de manera digna, el oficio de vicario de Cristo en la tierra permanece y siempre permanecerá. Esta no es la primera vez que ha tenido que aclarar su postura. El pasado octubre circularon vídeos falsos, generados por ordenador, en los que reprendía al Papa, y él negó que fueran falsificaciones. Si has llegado hasta aquí, habrás notado que ambos parten de la misma observación, y que a partir de ese momento ya no coinciden en nada. Para el obispo nigeriano, el daño provino de arriba, cuando la Iglesia dejó de estar al pie del cañón, con la gente, para tratar con los poderosos en igualdad de condiciones. Para el cardenal estadounidense, el daño provino de la confusión entre el hombre y el cargo, por la cual cada frase tiene el mismo peso y, al final, ninguna de ellas tiene peso alguno. Los dos tratamientos están a la misma distancia, y lo mejor es compararlos sin andarse con rodeos, porque es aquí donde hay que decidir. La primera señala una dirección y la define. Existe una creciente conciencia de que debemos ser menos clericales y abrir las puertas a la energía de los laicos. La segunda indica exactamente lo contrario. No abrir puertas, sino cerrar una distinción. Hablar menos y con mayor precisión, manteniendo separadas las ideas del hombre y las enseñanzas del cargo. Quienes defienden la primera postura observan que la fortaleza clerical vació las iglesias europeas mucho antes de cualquier debate doctrinal, y que una iglesia compuesta únicamente por clérigos no tiene con quién hablar. Quienes apoyan esta última postura responden que ninguna cantidad de energía laica puede restaurar una enseñanza que los fieles ya no pueden distinguir de una opinión expresada frente a un micrófono. Pero fíjense en un detalle de la entrevista que no coincide con la tesis que defiende el obispo. Para demostrar que el cambio hacia la participación de los laicos ya está en marcha, presenta a dos mujeres recientemente nombradas prefectas, la hermana Alessandra Smerilli y la señora Montse Alvarado. Alvarado fue nombrada por el Papa León XIV el 2 de junio. Asumió el cargo el 1 de noviembre y es la primera mujer laica en dirigir un dicasterio y la más joven entre los prefectos, con 39 años. Excepto que ese es precisamente su origen. Dirigió la redacción de una cadena de televisión católica estadounidense
de notoria tendencia conservadora. Y antes de eso, trabajó durante 14 años en una fundación que defiende la libertad religiosa en los tribunales. Por lo tanto, la evidencia que presenta para respaldar el punto de inflexión es la de una persona que la otra parte reclamaría voluntariamente como propia. No refuta su tesis, sino que la complica. El hecho sigue siendo cierto y el significado sigue siendo objeto de debate. Y quizás por eso has dejado de escuchar. No porque la Iglesia guarde silencio, sino porque sus voces más autorizadas señalan dos salidas opuestas de la misma habitación. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.